Eclesiastés 18 dice: el que hiciere el hoyo caerá en él, y al que rompiere el vallado, al que atravesare el muro, dice la otra versión, le morderá la serpiente. No dice una serpiente, sino dice la serpiente. Bien podría referirse al mismo diablo, al mismo Satanás. Y dice, o mejor dicho, no dice probablemente, quizás, posiblemente te muerda la serpiente, sino que lo da como un hecho. Te va a morder del otro lado de la valla, del otro lado del muro, te va a morder la serpiente. Sabemos que el escritor bíblico se está refiriendo a Satanás. Sabemos que del otro lado de la valla hay una realidad espiritual adversa. Sabemos que de este lado de la valla estamos seguros, protegidos, y que podemos movernos con libertad y sin temor porque disfrutamos de la protección de Dios. Lo que nos resta saber en esta mañana es a qué se refiere la Biblia con el vallado, con el muro. Dice: al que rompiere el vallado. De este lado estás protegido, del otro lado estás expuesto a una realidad satánica, demoníaca, adversa. Está claro. Lo que no está claro es a qué se refiere con la expresión vallado. Una valla es un límite. Y en el mundo físico los límites son visibles, son claramente visibles. Un muro es un límite, una fosa, un cerco. Son límites claramente visibles. Ahora, en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual, los límites son tan reales como en el mundo físico, solo que no los vemos. Pero el hecho de que no veamos esos límites no significa de que no existan. Son límites. Y los límites, los muros, las vallas, los cercos contribuyen a dar protección a lo que está dentro. Nos ayudan a preservar la propiedad, nos ayudan a conservar la propiedad, nos brinda seguridad. Ahora, necesitamos un cerco lo suficientemente resistente como para ser preservados de esa realidad demoníaca. Y Dios ha provisto ese tipo de cerco. Dios nos ha provisto de esa clase de vallado. Esa clase de vallado que nos preserva del mundo espiritual adverso. Y ese vallado se llama santidad. La santidad es una poderosa protección mientras se la conserva. Pero una vez que se la pierde, las consecuencias podrían ser desastrosas. Y hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual. El texto bíblico, el escritor bíblico nos habla desde un punto espiritual. La mordida de la serpiente ocasiona sufrimiento. Por eso, en lugar de hacer boquete a través del muro, en lugar de derribar el cerco, en lugar de atravesar el vallado, lo que tenemos que hacer, en lugar de abrir puertas a través del vallado, lo que tenemos que hacer es cerrarlas, pues del otro lado está la serpiente aguardando para mordernos. Dios estableció el cerco de la santidad como una valla, un vallado protector. Lo estableció claramente en el desierto cuando Israel sale de Egipto. Éxodo capítulo 34, versículo 11. Dice: presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes. Promete presencia. Y expulsaré. Promete
protección, presencia y protección. Expulsaré a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos, es decir, enemigos. Expulsaré a tus enemigos. No hagas ningún tratado. La condición es no atravesar el cerco. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificio. La semana pasada vimos la relación que existía entre sexualidad, demonología e idolatría. Y vimos que la sexualidad, más allá de los límites establecidos por Dios, es una ofrenda, no al ídolo. Los ídolos simplemente son una careta. El ídolo es una careta, sino que la ofrenda y la adoración está directamente dirigida a los demonios. Pues acá nos habla exactamente lo mismo. Dice, se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y le ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar y tú irás con ellos. Acto seguido, aceptarás a sus hijas como esposas para tus hijos. Y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Estas instrucciones indican las condiciones del pacto que hago contigo. Las condiciones del pacto es: yo iré delante de ustedes, yo expulsaré, yo prometo presencia, yo prometo bendición, yo prometo protección, siempre y cuando no atravieses el vallado de la santidad. Mientras te mantengas sin contaminación, mientras te mantengas santo y no te emparentes sexualmente con los habitantes de las naciones, entonces yo estaré contigo y yo seré tu protección. Dice Deuteronomio 7:6 lo mismo. Tú eres un pueblo santo. Santo es apartado, sin contaminación, porque perteneces al Señor tu Dios. Si prestas atención a estas ordenanzas, y ahí viene el vallado, el cerco, si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces, es decir, sigues siendo santo, te amará, el Señor te amará, te bendecirá, el Señor te protegerá, el Señor tu Dios está contigo. ¡Wow! Se promete presencia, bendición, protección. Dice, te amará, te bendecirá, te protegerá. Dios estará contigo. Se promete presencia, se promete protección de este lado del vallado. Mientras el pueblo no atraviese ese vallado llamado santidad, de este lado estaré con ustedes, de este lado les bendeciré, de este lado les protegeré. Ahora, si ustedes atraviesan al que rompiere el vallado, al que atravesar el muro, le morderá la serpiente. Del otro lado no hay presencia, del otro lado hay riesgo, del otro lado la serpiente te aguarda para morderte. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000.
La Biblia dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Hoy en día miles de personas y aún familias enteras están siendo arruinadas por desconocer el gran poder que tiene la santidad y el pacto matrimonial. La santidad es una barrera protectora que nos brinda cobertura espiritual a quienes vivan en ella. El pacto matrimonial es una cobertura espiritual que le brinda protección a los esposos y le brinda protección a sus hijos. La santidad es una protección espiritual, es una cobertura espiritual frente al mundo demoníaco para todas aquellas personas que viven en santidad. Solemos extremar las medidas de seguridad, estableciendo límites para ser preservados en el mundo físico, y entonces levantamos muros y ponemos rejas y ponemos cerraduras e instalamos alarmas, y está bien, y todo eso para preservar la propiedad. De este lado del muro, la alarma nos brinda cierta seguridad en el mundo físico, pero en el mundo espiritual las personas son descuidadas. Muchas personas son descuidadas en el mundo espiritual a la hora de establecer límites vallados para la protección espiritual. El riesgo en el mundo espiritual es tan real como en el mundo físico, solo que en el mundo espiritual no lo vemos, pero el riesgo es tan grande o aún mayor porque estamos expuestos a un mundo espiritual adverso, demoníaco, satánico. Necesitamos extremar las medidas, establecer barreras para cuidarnos, límites claros en el mundo espiritual para preservar nuestro estado espiritual. Son pocas las personas que se dan cuenta de la importancia de establecer límites en el mundo espiritual. Muchísimas personas no tienen idea de las consecuencias que acarrea vivir fuera del vallado, fuera del límite protector de Dios. La gente no tiene idea de las consecuencias trágicas que acarrea atravesar el vallado, romper el muro, ir del otro lado del cerco. La gente ni idea tiene. Dios le prometió al pueblo de Israel presencia, bendición y protección de este lado de la valla. Mientras ellos no atravesaran el muro, el vallado que se llamaba santidad, mientras ellos se conservaran santos sin contaminación, Dios estaría con ellos, y Dios estuvo con ellos todo el tiempo en que Israel cumplió su pacto. Todo el tiempo en que Israel fue santo, Dios cumplió su promesa, estuvo con ellos y los protegió. Los protegió hasta tal punto que no había forma de penetrar en Israel. Los demonios, los enemigos, nadie podía hacerle frente. Israel no era vulnerable. Israel estaba fortalecido. Mientras fueron santos, fueron protegidos por Dios. Ni siquiera Balac, el rey de Moab, que recurrió al agorero Balaán para maldecir al pueblo de Israel. Balaán era un brujo, era un hechicero que recurrió a los recursos ocultistas de los demonios para maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo. La Biblia dice en Josué 24 que él no pudo maldecir porque Dios no le permitió que maldijera al pueblo de Israel, y Dios no le permitió porque el pueblo de Israel era santo y estaba protegido por Dios. Dice en Números capítulo 23, verso 20, una de las palabras de las bendiciones que suelta Balaán. Dice: Dios ha bendecido a Balaán, un hechicero, un agorero,
que recurría a la magia para predecir el futuro. Él dijo, Dios ha bendecido y no puedo revertirlo. Balaam sabe que todos los recursos del infierno no pueden prevalecer contra Israel porque Dios está en el asunto. Él sabe que todos los recursos ocultistas, espiritistas, demoníacos no pueden hacer mella en el pueblo de Israel porque Dios estaba en el asunto, porque Dios los protegía. Dios los protegía porque ellos eran santos. Dice, Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia, aleluya, para aquellas personas que viven en santidad, tomen esta promesa. Ninguna desgracia está en su plan, en el plan de Dios para Israel. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Ninguna maldición puede tocar a Israel. Ninguna magia ejerce poder alguno contra el pueblo de Dios. ¿Observaste? No hay magia, no hay maldición, no hay problema, no hay desgracia. ¿Y por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Y el Señor estaba con ellos porque ellos caminaban en santidad. La fortaleza de los israelitas era su santidad. Su santidad los hacía fuertes. Y Dios estaba con ellos y Dios los protegía. Me gusta. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia. ¿Te das cuenta? Balaam era un hombre empapado del mundo ocultista, espiritista. Balaam sabía que los recursos de todo el infierno no podían hacer mella en Israel porque estaban protegidos por Dios. Y esta es la palabra que declaro sobre tu vida y que declaro sobre tu familia: que no va a haber maldición, que todos los propósitos del enemigo, que todos los demonios juntos no lograrán cumplir sus propósitos en ti, en tu vida, en tu familia, porque estás protegido por el Señor. Mientras no cruces el vallado de la santidad, entonces Dios estará contigo y te protegerá. Wow. Ninguna maldición, ninguna magia puede prevalecer contra el pueblo de Israel. No hay recursos espiritistas, ocultistas que puedan penetrar tu vida y tu familia si te mantienes dentro del cerco de la santidad. No te atrevas a romper ese cerco. No atravieses ese vallado, porque del otro lado estará la serpiente esperando para morderte. No solo que las maldiciones no alcanzaron a Israel, sino que las maldiciones fueron transformadas y convertidas por Dios en bendiciones. Y eso es lo que va a suceder con todos nosotros. Eso es lo que va a suceder con aquellas personas que se mantienen dentro del cerco de la santidad. Las maldiciones, todas las maldiciones que vengan en tu contra, Dios las va a convertir en bendiciones. Y cuanto más maldecido seas, más bendecido vas a ser de parte del Señor. Y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la Biblia. Deuteronomio 23:5 dice: como el Señor tu Dios te ama, no quiso escuchar a Balaam que maldecía y transformó la maldición en bendición. No solo que detuvo la maldición, no solo que el Señor detendrá la maldición sobre tu vida, sino que la convertirá en una tremenda y gran bendición para aquellos que se mantienen dentro del cerco de la santidad. ¿Cuántos toman esta palabra? Aleluya. Sexualidad sana para una vida plena. Te provee de herramientas para dar una charla acerca de sexualidad con valores cristianos. Es práctico, sencillo y muy bíblico. Algunos temas son: temores más comunes frente a la educación sexual, bulimia,
anorexia, el aborto, ciclo menstrual, noviazgo, embarazo, anticoncepción y mucho más. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Con todos los conjuros demoníacos, Balaam no pudo maldecir al pueblo protegido por Dios porque vivían en santidad. Entonces, para no perder la recompensa, la generosa recompensa del rey de Moab, idea un plan en que Israel cruce. No puedo maldecirlos, quiero, pero no puedo. Entonces él idea un plan para que el pueblo de Israel solito cruce el vallado, para que el pueblo de Israel solito atraviese el muro. Balaam, que era un hombre espiritista, un hombre del ocultismo, conoce, él sabe de los límites. El diablo conoce los límites mejor que nosotros. Por eso está bien que pongamos alarma y está bien que levantemos muro, pero estaría mejor si nosotros estableciéramos límites en el mundo espiritual para que el mundo demoníaco no pueda tocarnos. Y ese límite se llama santidad. Balaam sabe que si Israel atraviesa ese muro, Balaam sabe que si Israel rompe el muro, atraviesa el vallado, sabe que del otro lado la serpiente le mordería. Así que le sugiere al rey Balac que sus mujeres sedujeran a los hombres israelitas a cometer inmoralidad sexual. Fíjese el plan. Él sabe que la santidad los hace fuerte. Balaam sabe que la santidad los hace fuerte. Balaam sabe que la inmoralidad los debilita. El pueblo de Israel está fuerte porque Dios está con ellos y Dios los protege, porque ellos no salen, no atraviesan el muro, están fuertes y protegidos. Balaam sabe que si ellos atravesaran ese muro se debilitarían, perderían la fuerza. Sabe que ese límite es la sexualidad, es la santidad. Sabe. Por eso le recomienda que las mujeres seduzcan a los hombres israelitas a cometer inmoralidad sexual. ¿Y cuál es el fin de la historia? Ellos cruzan la protección, el vallado, rompen el muro y lo atraviesan. Y ese hecho fue el principio del fin de Israel. Dios les había dicho: yo estaré con ustedes, iré delante, yo expulsaré a los enemigos. Dios le había dicho: los amaré, los protegeré, estaré con ustedes. Dios les había prometido presencia, bendición. Dios les había prometido protección siempre y cuando no cruzaran el vallado, siempre y cuando no salieran de los límites establecidos por la santidad. Pero ellos, inducidos por Balac o Balaam, cruzan el vallado y pierden la presencia, pierden la bendición y pierden la protección. ¡Wow! ¿Cuánto se pierde del otro lado? No solo que pierdes presencia, sos maldecido. Maldecido, pastor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice 2 Pedro capítulo 2: entre ustedes surgirán falsos maestros, muchos seguirán sus perversas enseñanzas, especialmente la de que no hay nada malo en el libertinaje sexual. Wow. Ciertamente es una vergüenza y un escándalo entre ustedes que haya individuos que viven entregados al pecado y no se cansan de cometer adulterio. Viven bajo maldición de Dios. Están condenados a la más negra oscuridad. Mi amigo, mi hermano, no solo que no hay presencia, del otro lado de la valla no hay presencia, no hay bendición. Estás bajo maldición y desprotegido.
Te faltan recursos escriturales para entender que la inmoralidad te conduce a la maldición. Dice en 1 Samuel capítulo 3 versículo 13, hablando de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos inmorales, unos sinvergüenza que no le tenían respeto a Dios. Entonces Dios dice, 1 Samuel 3:13, dice, cumpliré contra Elí todo lo que he hablado, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre. ¡Wow! Viene juicio. Pues sus hijos, los inmorales, trajeron sobre sí una maldición. La Biblia es tan clara. Fuera de los límites establecidos por Dios, fuera del vallado, cuando rompes el muro y cruzas el vallado, cuando cruzas el cerco que te brinda protección y que se llama santidad, del otro lado dice la serpiente te va a morder, no dice quizás, no dice tal vez, te va a morder. Del otro lado te muerde porque no hay presencia, te va a morder porque Dios no te protege, te va a morder porque estás bajo maldición. De este lado estás seguro, puedes moverte con libertad. De este lado de la valla estás protegido. Del otro lado del cerco no hay garantías. Y la serpiente te muerde y estás bajo maldición. La santidad nos hace fuerte. La inmoralidad nos debilita. El pacto matrimonial es la cobertura espiritual más profunda, mucho más importante que cualquier límite físico. El pacto matrimonial, la santidad, es una cobertura espiritual que te protege, no de los ladrones, sino del ladrón, de la influencia del mundo demoníaco. Por eso, la gran pregunta que quiero hacerte es, ¿has atravesado ese cerco de la santidad? ¿Rompiste el muro? ¿Hiciste boquetes en el muro de la santidad? ¿Están rotos los muros de defensa, de protección? Pues repáralos ya. Métete dentro de los límites. Vuelve sobre tus pasos por el amor de Dios. Vuelve sobre tus pasos. Repara el cerco. Cierra la puerta. Del otro lado del muro, Satanás te va a morder. Pero de este lado del muro estarás protegido, bendecido. La presencia de Dios estará contigo. Del otro lado hay maldición, de este lado hay bendición. De este lado hay presencia, del otro lado hay presencia demoníaca. Qué importante es no cruzar el límite. El límite que nos da cobertura espiritual se llama santidad. Pues si atravesaste ese límite, vuélvete como arrepentido. Vuélvete a Dios, arrepentido. El arrepentimiento, la confesión de pecado es la puerta que nos lleva de regreso. Y acá de este lado pide clemencia a Dios para que cancele esas maldiciones que podrían estar operando sobre tu vida por haber cruzado el límite. Pide a Dios clemencia para que anule, para que cancele. Vuélvete ya sobre tus pasos. Ponte dentro de los límites de la santidad establecidos por Dios. Y de este lado no hay maldición que te va a alcanzar. De este lado, los recursos espiritistas y ocultistas, los recursos del infierno, no alcanzarán para atravesar el muro de defensa que se llama santidad. Porque de este lado estarás seguro y bajo la protección de Dios. Pónganse de pie, por favor, y cierren sus ojos. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuántos toman la decisión en esta mañana de volver dentro de los límites?
¿Cuántos en esta mañana reconocen la inmensa necesidad que tenemos de establecer límites claros en el mundo espiritual? ¿Cuántos en esta mañana toman la decisión de reparar los muros que han sido rotos cuando por medio de la sexualidad fuera de los límites establecidos por Dios te expusiste al mundo demoníaco? ¿Cuántos hoy reconocen la inmensa necesidad de tener presencia, protección y bendición? Pues entra dentro del cerco nuevamente. Eclesiastés 18 dice: al que atravesare el vallado, le morderá la serpiente. Por eso el título del mensaje es la fe de los demonios. ¿Por qué la fe de los demonios? No porque ellos tengan fe en Dios, sino porque ellos tienen fe en que nosotros, el pueblo de Dios, atravesemos, rompamos el muro y atravesemos el vallado de la santidad. Te aseguro que del otro lado te estarán esperando. Te aseguro que del otro lado los demonios te estarán esperando. Métete dentro de la cobertura, de la protección, de la bendición de Dios. No expongas tu vida, no expongas la vida de tu familia a la maldición. No expongas tu vida y tu familia y tu futuro. No hipoteques tu futuro exponiéndote al mundo demoníaco y saliendo fuera de la valla protectora de Dios. Quiero bendecir en esta mañana a todas aquellas personas que toman una decisión seria, radical, de ser radicales con la santidad, de vivir lejos del pecado. Quiero bendecir a aquellas personas que están tomando la decisión hoy de establecer un cerco de santidad alrededor de sus vidas y de sus familias. Una cobertura espiritual frente al mundo demoníaco. Bendigo a esas personas y que Dios te ayude a ser perseverante, consistente con la decisión que estás tomando en esta mañana. Y Dios te conceda el perdón, nos conceda el perdón. A todos aquellos que han atravesado ese vallado, que han roto, que han abierto puertas y han roto el muro de contención. Que el Señor perdone tus pecados. Vuélvete arrepentido. Dile a Dios que lo sientes. Esto no puede ser tomado a la ligera. A la ligera pecaste, pues no es a la ligera que vuelves. Pues con arrepentimiento, con lágrimas, con lloro, con clamor, con gemidos, vuelves arrepentido al camino del Señor. Bendigo a esas personas que están tomando esa decisión de abandonar el camino de la inmoralidad y de volver a ser santos, declarar su vida en santidad. Los bendigo en esta mañana. Y bendigo a la iglesia, bendigo a las personas que están mirando y a las personas que están presentes. En el nombre de Jesús. Amén.